A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo se puede estudiar la mente humana con el mismo rigor científico con el que se estudia, no sé, un mineral o un planeta? Esa fue la pregunta que lo cambió todo. Y hoy vamos a meternos de lleno en las ideas del protagonista de esa revolución, Wilhelm Wundt, el hombre que se atrevió a llevar la psicología del campo de la filosofía directo al laboratorio. Y bueno, esa es la gran pregunta que va a guiar todo este análisis. ¿Cómo se puede estudiar la conciencia de manera científica? Porque antes de Wundt esto parecía, pues, una locura, ¿no? Era algo reservado para la introspección, para las charlas de filósofos, pero ¿para la medición? Para nada. Entonces, ¿cómo lo hizo Wundt? Su respuesta empezó con algo súper concreto: un lugar. Su primera y probablemente más famosa innovación fue crear un espacio dedicado única y exclusivamente a investigar la mente de forma científica. Es que, por siglos, de verdad, por siglos, hablar de la mente era cosa de filósofos. Se debatía sobre el alma, la conciencia, pero todo quedaba en la teoría. Wundt, que venía de otro palo, él era fisiólogo, dijo no más. Se propuso cambiarlo todo y convertir a la psicología en una ciencia natural. Y aquí está la fecha que hay que recordar, el momento clave, 1879. En la Universidad de Leipzig, en Alemania, Wundt abre las puertas del primerísimo laboratorio formal de investigación psicológica. Este es el momento que todos marcan como el punto de partida, el nacimiento oficial de la psicología como una ciencia por derecho propio. Ok, ya tenemos el lugar. Pero claro, con un laboratorio no basta. Hacía falta, pues, un método. ¿Cómo lo iban a hacer? Y es aquí donde Wundt de verdad revoluciona la cosa, introduciendo un cambio fundamental en cómo se debían estudiar los procesos de la mente. Wundt planteó una diferencia clave. Dijo, a ver, una cosa es la observación natural, donde el científico es un espectador pasivo, y eso funciona perfecto si estudias una roca o una planta, pero con la mente es otro cuento. El simple hecho de que uno intente observar sus propios pensamientos ya los está cambiando. Por eso defendió el método experimental. El investigador tenía que meter mano, manipular activamente las condiciones para poder analizar los procesos mientras estaban ocurriendo. Y este es el meollo del asunto, ¿eh? La mente no es una cosa, no es un objeto estático, es un flujo, un proceso que no para. Es como un río. Para entenderlo de verdad, no le tomas una foto, te metes, mides la corriente. Pues para Wundt, con la conciencia era exactamente lo mismo. Había que experimentar, no quedarse mirando desde la orilla. Perfecto. Ya tenemos un lugar y un método. Ahora viene la siguiente gran pregunta de, bueno, ok, ¿y de qué está hecha esta cosa que llamamos conciencia? Él lo pensaba un poco como un químico. Así como el agua se puede descomponer en hidrógeno y oxígeno, él estaba convencido de que la experiencia, por más compleja que parezca, también se podía desarmar en sus piezas más básicas. Y después de mucho experimentar en su laboratorio, su análisis lo llevó a una conclusión fascinante. Descubrió que toda nuestra vida mental, todo, se construye sobre dos tipos de elementos fundamentales. El primer tipo, las sensaciones. Básicamente, son los datos crudos, la información objetiva que nos llega del mundo exterior a través de los sentidos. Pensemos en el color rojo de una manzana, el sonido de una campana, el calor del sol en la piel. Son como los ladrillos que nos llegan de afuera, ¿se entiende? Y luego, el segundo tipo, los sentimientos. Y ojo, aquí la cosa se pone subjetiva. Estos son la respuesta interna e inmediata de la mente a esas sensaciones. O sea, no es el color rojo en sí, sino si ese rojo nos parece agradable o quizá nos irrita. Es nuestra reacción, lo que pasa por dentro de nosotros, totalmente personal. Pero Wundt no se quedó en un simple me gusta o no me gusta, para nada. Él propuso que los sentimientos son mucho más complejos, que se mueven en tres ejes, tres dimensiones, del placer al displacer, de la excitación a la calma y de la tensión al alivio. Por ejemplo, la alegría de recibir una buena noticia. Podría ser una mezcla de mucho placer, bastante excitación y un gran alivio. Es como si cada sentimiento tuviera sus propias coordenadas en este mapa emocional. Muy bien, entonces ya tenemos los elementos básicos, sensaciones por un lado, sentimientos por el otro. La pregunta ahora es,
¿Cómo se juntan estos ladrillos para construir el edificio completo de nuestra conciencia? Vamos a ver cómo lo explicaba Wundt. Wundt propuso una especie de pirámide. Abajo de todo, en la base, están los elementos que ya vimos. Estos se combinan y ¡pum!, crean algo más complejo, las formaciones, como las ideas. Luego, estas ideas se van conectando unas con otras, se asocian, y al final, la suma de todas esas conexiones forman los desarrollos, que es básicamente toda la red de la vida mental de una persona. La palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es activamente. Para Wundt, la mente no es una esponja que solo absorbe, no, es un constructor. Toma esos pedacitos, las sensaciones y los sentimientos, y los organiza, los sintetiza, para armar la realidad que vivimos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué o quién dirige toda esa construcción? Y aquí está la respuesta. Llegamos al motor de todo el sistema de Wundt, la pieza central que lo impulsa todo, el poder de la voluntad. Wundt le puso un nombre a este proceso, apercepción. Y cuidado, no es lo mismo que percepción, es el acto voluntario y activo de la atención. Es cuando decidimos poner algo en el foco de nuestra conciencia. Imaginen que es como un director de orquesta que decide qué instrumento debe sonar más fuerte en cada momento. Entonces, para Wundt, la mente no es un escenario pasivo donde las ideas van y vienen. Para nada. Es el director de la obra. Es un agente activo que elige en qué poner el foco, que organiza y le da forma a la experiencia. Y esto en su momento fue súper revolucionario, no solo contra la filosofía de la época, sino que se dio de frente contra lo que vendría después, como el conductismo, que veía la mente como una simple caja negra. De hecho, él mismo lo dejó bien claro, cito, «La voluntad, con los sentimientos y las emociones con ella íntimamente conexionadas, constituye una parte de la experiencia psíquica». O sea, en sus propias palabras, la voluntad no es un extra, es parte del tejido mismo de nuestra experiencia. Y por todo esto que hemos estado hablando, a su sistema se le conoce como psicología voluntarista. El nombre es perfecto, ¿no? Lo dice todo. Pone el énfasis en el papel protagónico de la voluntad, de la elección activa, en todo lo que pasa en nuestra mente. Ok, para ir cerrando, si nos tuviéramos que quedar con una sola cosa, con el gran legado de Wundt, sería esto. Él fue quien tomó el estudio de la mente, lo sacó de los sillones de los filósofos y lo metió de lleno en un laboratorio. Le dio herramientas, un método, la convirtió finalmente en una ciencia. Y para terminar, dejemos una pregunta en el aire. Es obvio que la psicología ha avanzado muchísimo desde entonces. Pero, ¿esta idea de Wundt de desarmar nuestra experiencia en sus piezas más básicas de sensaciones y sentimientos, sigue teniendo algo que decirnos? ¿Aún es útil para entender nuestro complejo mundo interior? Ahí se las dejo.